Hola familia, ¿qué tal? Yo soy Ana, la china mexicana, y aquí está... Don Flojo, mucho gusto. Mucho gusto. Sí. Es la primera vez. Y les damos la bienvenida a un video más. Y en este video les traemos un story time. ¡Yay! Les traemos la historia de cómo nos conocimos, bueno, cómo empezamos a salir más que nada, porque creo que cómo nos conocimos podríamos terminar muy pronto, por si tenían curiosidad, aquí les vamos a contar, ¿verdad, David? Sí, pienso que es un poquito diferente que otras personas. Sí, fue algo, no sé, diferente, Yeah. destino. No lo sé. Bueno, David y yo nos conocimos en la universidad. Estudiamos en la misma universidad en... Long Beach, Yeah. en la playa larga. Alaska. Sí, estudiamos en California State University, Long Beach. Y nos conocimos en una clase de japonés. Pero ¿cómo llegamos a esa clase de japonés? Porque estudiamos japonés, ¿no? Pero Sí. pienso que Ana fue en un nivel más alto que yo. Pero yo fui a estudiar en Japón por 5 meses. Un semestre. Sí, y regresé a Long Beach y tuve que hacer un examen para ver mi nivel. Ajá, para medir Yeah. su nivel, si había mejorado o no, para Sí. ver en qué clase tenía que estar ahora. Yeah. Y esto fue ya cuando habíamos comenzado las clases en este semestre, creo que ya teníamos como 2 semanas o algo así. Yeah, yeah. Ajá, llegó un poquito tarde. Yeah, y mi profesor me dijo, sí, porque estaba en Japón, su nivel es más alto, pero no es suficiente para esa clase. Sí, pero pienso que puedes hacerlo, Ajá. solo está bien, puedes entrar. Así que entró a la clase en la que estaba, era la clase de conversación, me acuerdo, nivel 3, ¿no? Tercer año, sí. Ajá, tercer año. Yo me acuerdo cuando él llegó el chico nuevo, ¿no? David, tan guapo y alto. ¡Ah! Que vamos de llegar de Japón. ¡Ah! David siempre me pareció muy guapo desde que lo vi la primera vez. Pero no dije nada, obviamente, porque no lo conocía. En el pasado estaba más delgadito. un Los poquito. dos hace varios kilos para los dos. Pero Los sí, dos fue estábamos más delgados. Como 2013, ¿no? El 2013, el Yeah, año sí. 2013, en el semestre de primavera, ¿no? Sí. Sí, más o menos por estas fechas. Sí, en ese tiempo yo tuve mi motocicleta Sí. con bigote. Sí, siempre traía su casco, siempre lo traía a la clase para que no se lo robaran. Yeah, me robó. Se lo robaron una vez, ¿no? Por Yeah, eso yeah. siempre lo traía a la clase y pues me acuerdo mucho de eso. También en ese tiempo ya tenía novia. Sí, él tenía novia y yo no sabía, pero tampoco no hablábamos tanto, así que nunca, nada. Pero siempre. Hablábamos porque Sí. estábamos muy cerca, creo que Yeah. te sentabas enfrente de mí, ¿no? Creo que sí. Sí, enfrente a Enfrente veces, no ajá. sé. Nosotros siempre sentamos enfrente de Al la frente clase. de la clase, Sí. porque pues era lo que estábamos estudiando, ¿no? Ambos Yeah. estudiamos la carrera para aprender japonés. En mi caso yo quería hacer traducción e interpretación en aquel entonces, que cambió muchísimo mi plan, pero bueno. Entonces por eso estábamos al frente de la clase, porque en realidad queríamos aprender el idioma. No como otros que estaban nada más jugando todo el tiempo. Siempre éramos pareja en clase. Trabajábamos juntos los dos para ver varios ejercicios y también para un trabajo en equipo, ¿no? Un proyecto Sí. que teníamos que hacer. De Hanami. Sí, para cuando hicimos un hanami, que de hecho tengo fotos de ese hanami y tengo una foto de David que tomé en aquel entonces, por aquí la voy a poner. Y ahí, en esa misma clase estaba Unju, ¿no? Ah, sí, pienso que sí. Unju y otros amigos de nosotros estaban Yeah. en esa clase. Y varias de las personas con las que trabajamos en Japón también estaban en esas clases de japonés. En ese semestre era justo cuando yo me iba a ir a estudiar a Japón. Así que, como David acababa de llegar, le pregunté cómo era estudiar en Japón y cosas así. Y él me ayudó un poquito con eso. Un poquitito. Un poquitito. No. Sí, pero es que me acuerdo una vez que fuimos caminando a la asociación de estudiantes, estábamos hablando sobre estudiar en Japón. Y una de las cosas que recuerdo es que me dijo que estaba loca porque era mi primera vez en un avión, porque yo nunca había viajado en avión. Y me Sí. dijiste que intentara viajar a algún lado en Estados Unidos, como ir a Las Vegas o algo así, cerca primero, porque el viaje a Japón pues son
muchísimas horas. Me acuerdo muy bien de eso. So, ¿qué tal ya hiciste? Bueno. Did you take a plane somewhere? No, no pude. No, Yeah, yeah. obviamente ya faltaba poco para irme, así que no. Después de ese semestre ya no nos volvimos a ver, ¿no? Yeah, porque fuiste a Japón Ujú. y mientras Yo estaba estaba en Japón, yo estaba estudiando en mi último año. Y él estudió 3 carreras a la vez, Yeah. así que fue un año muy ocupado Sí. para él. Estaba Yeah. con el gobierno estudiantil de la escuela, de la universidad, así que también tenía que ir a trabajar, entre comillas, con ellos. Yeah. Y después, en el último semestre, Ujú. yo apliqué para trabajar en Japón, pero primero me dijeron que no fui aceptado. Ajá, le dijeron que Yeah. no, que habían aceptado a otras personas. Yeah, porque tenían como 2 espacios y los 2 ya están tomados, ¿no? Ajá, Sí. ya habían contratado a otras personas Yeah. o tal vez otras personas lo habían hecho mejor en la entrevista, Sí. porque esa entrevista también era bastante larga, con muchas personas y luego te filmaban, así como estamos filmando ahorita, Sí. pero para enviar esa entrevista a Japón. Yeah. Y o sea, entre todos los que estaban en la entrevista, hablaban entre ellos y más o menos decían lo que ellos pensaban y luego lo mandaban a Japón y en Japón también tienen que ver las entrevistas. También enviaron las entrevistas en DVD. Sí, las enviaban en DVD, ya les hablaremos más de eso, Sí. pero Japón, o por lo menos donde nosotros trabajábamos, si trabajas para el gobierno, quieren todo como físicamente, no quieren nada por internet. ¿Por qué? Sí, ese es otro video, tecnología en Japón. Ya hablaremos mucho de eso. Ya hemos hablado más o menos de eso también en el principio, de por qué nos íbamos de Japón. Mm. Bueno, no queremos salirnos del tema porque, ay, es que hay tantas cosas que contar. Ya. Sí, pero después yo envié un mensaje Ujú. al hombre que ganó este trabajo. O sea, felicidades, disfrute en Japón, bla, bla, bla. Ajá. O sea, muchas gracias, pero no voy a ir. Si no quiero hacerlo, ¿de veras? ¿De veritas? Ahorita. Sí. Y después me llamaron. David, si quieres ir a Japón, puedes hacerlo. Sí. Estaba un poquito difícil porque tenía mi novia. Yo dije a ella cuando conocimos que estoy estudiando International Studies, Ujú, Relaciones Relaciones Internacionales. internacionales. Sí, Ajá. y quiero trabajar en otro país. Gané el trabajo y fui. Sí, te fuiste más o menos en julio, ¿no? Sí. En 2014. Ya, Sí, finales de julio. Sí. Ujú. porque siempre empezamos a trabajar el 1 de agosto. Sí. Pues yo estaba en Japón, ¿no? Yo regresé a Estados Unidos a finales de julio o principios de agosto del 2014. 14, ¿no? Regresé a Estados Unidos para terminar mi último semestre, porque ya nada más me faltaba a mí un semestre. Yo me gradué ese invierno cuando él empezó a trabajar allá. Me gradué, pero no tenían la ceremonia hasta mayo. Siempre la ceremonia es una vez al año en mayo, así que si te gradúas en diciembre como yo, que ya había terminado mis clases, me mandaron mi diploma y todo, pues no tenía graduación, ¿no? En el 2014. Soy clase de 2014, pero todas mis cosas dicen 2015. Sí. Cuando me gradué de la universidad, empecé a buscar trabajo en Estados Unidos, mandando solicitudes a muchos lugares, que a lo que sea, ya me urgía un trabajo, que a Target o Walmart o Starbucks, lo que sea, estaba mandando solicitudes a todos lados. Y ¿qué creen? Como ya era graduada de la universidad, estaba sobrecalificada, según, ¿no? Porque ya era graduada de la universidad y no me querían, yo siempre regalándole mis y no me quisieron contratar por eso, porque tendría que empezar desde cero y yo no tenía problemas con eso porque nunca había tenido un trabajo de tiempo completo, que me pagaran. Siempre había sido tutora o me hacía voluntaria para algo, pero nunca me habían pagado por un trabajo. Entonces yo quería empezar desde cero. Ese era mi plan, porque aparte quería ir a la universidad a hacer mi maestría en japonés también, para ser intérprete y traductora, pero en ningún lugar me quisieron dar trabajo, así que yo no sabía qué hacer y empecé a buscar trabajo en Japón porque dije yo,
puedo enseñar inglés en Japón, ¿no? Entonces busqué trabajos como Ion, ECC, los compañías grandes. Compañías grandes que tienen centros de inglés, y me pedían una carta de recomendación. Entonces lo que hice fue contactar a una de mis profesoras de japonés y le expliqué la situación, que si me podía escribir una carta, y ella me dijo, sí, ¿cómo no? Claro que sí. Y me dijo, ¿por qué no mandas una solicitud a esta oportunidad que tienes aquí en la universidad? Y yo así como, ¿qué? Yo nunca había escuchado del programa en el que estábamos nosotros, nunca, porque nunca hacían promoción, así que no nos enterábamos de las oportunidades que teníamos. Entonces esta profesora me dijo, yo te hago la carta para esta y para el otro empleo si quieres. Yo así como, sí, por favor. Y también me dijo, ¿y por qué no vienes a la graduación, a la ceremonia de graduación de este año? Porque yo no iba a ir por lo mismo, porque yo ya me había graduado del 2014. Bueno, le dije, claro, voy si usted me lo pide. Y ella me escribió la carta y mandé mi solicitud y todo unos días antes de que cerraran el tiempo de solicitudes. Y me quedé. Fuimos 16 personas las que mandamos solicitud y solamente de 3 lugares me llamaron como al mes, porque tardaban bastante en decidir también que había quedado y que me iba a ir a Japón. Y para mi sorpresa vi que David, porque éramos amigos en Facebook, vi que él estaba en la misma ciudad a la que yo iba a ir. Entonces me quedé como, ¿será que tiene el mismo trabajo que voy a tener yo? Y le mandé un mensaje, ¿te acuerdas? Sí. Le mandé un mensaje en Facebook preguntándole que si estaba trabajando ahí, porque no es que yo me fuera a seguirlo. Muchas personas piensan que fui a seguirlo, pero no, nada que ver. Yo ni sabía que él estaba allá hasta que quedé para ir a ese trabajo, y ya él me ayudó también con eso. Cuando fui a Japón, yo estaba tratando de hacer, como se dice, una relación a distancia con su novia, sí. Que era la misma novia que tenía desde que estuvimos juntos en clase, mucho tiempo. Pero está muy difícil. Después de como un año y cuántos meses, ya terminé, pero para no, ¿cómo se dice? No rebound. Siempre dicen que cuando termina una relación es mejor si esperar un tiempo. Cada año, un mes. Sí, es como para no salir con alguien nomás porque sí, ¿no? Por cada año que estuviste con esa persona, significa que tienes que estar soltero un mes. ¿Y cuántos años estuvieron juntos? Como 5. 5 años, así que 5 meses más o menos. Y yo sí salí con algunos japoneses que ya les haré story time si quieren. Pero claro, a David ya lo conocía desde hace mucho tiempo, y luego estábamos yendo juntos con Roxana, una amiga de nosotros, a enseñarle inglés a alumnos de Latinoamérica, así que estábamos juntos mucho tiempo. Y a veces cuando íbamos a tomar con otros amigos del trabajo, él me invitaba a su casa o yo le invitaba a la mía, y nos poníamos a jugar videojuegos y cosas así. No sean mal pensados, solamente beber y jugar videojuegos era lo que hacíamos, platicar. Tenía una regla. Sí, una regla que no voy a salir con personas que son de la misma escuela o trabajo. Igual que yo tenía la misma regla. Según, pero ya ves. No, sí, y no sé, como que me empezó a gustar otra vez, porque como dije antes, siempre se me hizo guapo, pero en ese entonces yo decía, tiene novia, ¿para qué meterme en problemas, no? Y después creo que lo hicieron oficial en Facebook o algo así, de que se habían separado, no me acuerdo qué pasó, pero me acuerdo de haber visto ese post y fue así como, ya no tiene novia. Por mucho tiempo yo no sabía qué hacer, éramos muy compatibles, pero pues no sé, no sabía qué hacer. Hubo varias veces que salí con mis compañeras de trabajo a hablar, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? Y con un amigo también. Entonces como, no, de seguro y él ni en cuenta, no significa nada, me decían todas. Pero pues nada, ninguno de los dos como que no nos animábamos a decir nada. Y después fue mi cumpleaños, el 31 de julio, también
fui a celebrar con algunos amigos y él fue de los pocos que vinieron. Éramos como 4 o 5 nada más, incluyéndome a mí. Pero también en ese tiempo llegué de Vietnam, Ajá, de acababa vacación. de llegar de Vietnam. Y esa es una historia para una otra Esa historia, vez. Sí, pero me robaron mi teléfono celular. sí, o sea, ya verán. Yeah. Sí, pero él acaba de llegar de Vietnam y aún así dijo, sí voy a celebrar contigo. Y fuimos, creo, a Oxxo, creo después a comer, creo que comida coreana, ¿no? Algo así. Ah, sí. Creo que sí, y después de eso a karaoke, sí. Y ya después de karaoke nos fuimos a casa y como vivíamos en el mismo edificio, seguimos celebrando, ¿no? Estábamos otra vez jugando y tomando juntos hasta el amanecer, pero ya fue cuando estábamos entrenando a los nuevos el mes de agosto que nos fuimos acercando un poquito más. Porque en el verano siempre vienen profesores nuevos. Y por eso ya estamos haciendo muchas cosas como fiestas o ir a karaoke, a tomar. Y pienso que en ese tiempo trabajando juntos por el mes y también haciendo muchas cosas juntos, entonces pusimos más cerca. Sí, nos fuimos acercando un poquito más. A finales del mes. Nunca sabemos ni qué día decir que es nuestro aniversario porque es entre el 26 y el 27 de agosto. Sí, porque fue el 26 que salimos a karaoke, ¿no? Sí, fuimos al karaoke con nuestros amigos del trabajo. Pero estaba después de medianoche que hablamos sobre esto. Sí, llegamos a la casa y yo fui así como, no sé, todavía como que quiero seguir tomando. ¿Quieres ir a tomar un poquito de umeshu a mi casa? Umeshu, licor de ciruela. A él no le gusta el umeshu. Pero dije sí. No le gusta el umeshu, pero dijo que sí. Así que se vino a mi departamento y seguimos hablando, creo que hasta el amanecer casi. Fue cuando dije, ¿sabes qué? Ya, mejor lo voy a decir porque si no, nunca me va a decir nada. I put myself in position for things to be said. No quería decir nada. Yeah. Pero para mí, porque trabajamos juntos. Para mí también, y mira, me valió. Sí, pero también fui el líder, no sé. El líder, era el líder ese año también. Pues sí, pero ya, le dije, ¿sabes qué? Creo que me gusta. Y él también, ¿qué dijiste? ¿Te acuerdas? No, creo que tú también me gustas. ¿Te acuerdas? ¿No? No. Wow, él ni se acuerda y yo aquí contando. Así pasó. Y ya, creo que nos quedamos dormidos. Ya. Entonces como, está aquí todavía. Pero él vivía en el 208 y yo en el 206, así que... Y desde entonces ya hemos sido como inseparables, se podría decir. La única vez que nos separamos un poquito fue cuando yo me fui a Estados Unidos, ese diciembre, ¿no? Porque yo ya tenía mis boletos y todo para irme a Estados Unidos. Y también mi amigo vino a Japón. Sí, de visita, así que ya tenemos planes, pero después de eso... Pero el primero fue un poquito raro porque trabajamos juntos, no quisimos decir nada a nadie, ¿no? No era como que no queríamos decirle a la gente, pero es que no había necesidad, ¿no? Como que si nos preguntaban, obviamente íbamos a decir, pues sí, estamos saliendo, ¿qué? ¿A quién le importa? Pero no había necesidad de decirle a la gente como, ¿qué? Estamos saliendo. No, obviamente poco a poco la gente se empezó a dar cuenta y nunca dejamos que nuestra relación se interpusiera en nuestro trabajo, aunque nosotros siempre habíamos dicho, no, nunca voy a salir con nadie en el trabajo, nadie. Pero también somos profesionales y podemos separar ambas cosas, sí. El trabajo y la vida personal, ¿no? Y si había algo en el trabajo que no me parecía bien que él hubiera hecho, yo le decía, y si había algo que no le parecía, él me decía en el trabajo, y o sea, como si nada, porque él era el líder y yo
acababa de llegar hace poco, hace un año, nunca dejamos que nos afectara de esa forma. También siempre hicimos el trabajo bien, ¿no? Nosotros la verdad es que podemos estar orgullosos de decir que hicimos un buen trabajo. Pero también para la ciudad y la comunidad. Sí, éramos voluntarios en cualquier cosa que nos dijeran, que nos preguntaran, lo que sea, cargar el Mikoshi y ayudar cuando el Diamond Princess venía, y fuimos modelos para una guía de turistas para las personas que venían del Diamond Princess. También hicimos muchas conexiones. Ajá, Sí. sí, tenemos muchos amigos, hicimos muy buenas amistades con los profesores también, que otras personas nada más se quejaban de sus profesores de inglés, y nosotros tenemos muy buenos amigos por allá que esperemos podemos visitar pronto. Ya queremos ir a Japón a visitar a todos, pero bueno, se nos hizo un poquito larga la historia, ¿no? Como que no era solamente de cómo nos conocimos, ¿no? ¿Tienes algo que agregar? Eso es. Eso es todo. Sí, un pequeño update. Por acá ya podemos salir. Así que, bueno, en realidad nunca hubo cuarentena. Sí, no dijeron que hay que quedar en sus casas. Ajá, pero era recomendado, ¿no? Y también todo que puede hacer para divertirse estaba cerrado, como sí. todos los cines. Los cines todavía no los abren. Soy china, ¿no? Hablen. No los abren. Todavía no los abren, pero otras cosas, los restaurantes y otros lugares ya los están abriendo. Así que ya estamos un poquito más libres. Obviamente tenemos que salir con nuestro cubrebocas y seguir todas las indicaciones. Ya les estaremos haciendo un vlog, creo, mañana, si es que no llueve, por aquí, por la casa y no sé, aquí cerca del edificio donde vivimos, para mostrarles cómo está todo. Ya por fin se ve tráfico en la carretera, porque tenemos la carretera aquí enfrentito, de aquí la estoy viendo, y ya se ve tráfico, se ve gente afuera, se oyen los niños gritando, que por cierto, ya empieza la escuela el lunes también, así que parece que estamos saliendo de esta segunda ola de contagios que nos llegó. Esperemos que ya estemos bien, ¿no? Sí, hace como 4 meses. Sí. Como 4 meses que ha cambiado como la vida diaria. Sí, así que después de 4 meses parece que poco a poco estamos regresando a la normalidad. Sí, y ya mañana les contaremos un poquito más en nuestro nuevo vlog, por fin. Hace mucho que no hacemos vlog, así que no hay más. Y bueno, eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si tienen alguna pregunta o comentario, por favor, nos lo dejan aquí abajito. Y si les gustó el video, por favor, suscríbete, comparte y denle like. Ok, bye bye. Un poquito. Me acabo de cortar el flecto. So, siempre estamos como compadres o en el mismo grupo. ¿Pareja? ¿Sí, no? Creo que sí. No sé cómo se dice par, porque no es par, ¿verdad? No. Pienso que es pareja. Sí, creo que es pareja. No sé, hace mucho que no digo esa palabra. ¿Cómo se ¿Cómo se dice? O sea, llaman... sobre... calificada, sobre... ¿no? What do you call that? Overqualified? Yeah. Okay, Google. How do you say overqualified in Spanish? Te ignoró Google. Okay, Google it. No. How do you say overqualified in Spanish? In Spanish, that's sobrecalificado. ¡Oh! ¡La atiné! Sí, estaba... También en ese tiempo tuve mis reglas. ¿Tu regla? Sí. That sounded like you got your period. Oh no. That's what they said. My lipstick.